Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael, que lo encontramos en el capítulo 16 y el versículo 16, justo antes de que Dios se le revelara otra vez a Abraham. Durante los 11 años anteriores, Dios se le había aparecido en por lo menos unas 4 veces. Sin embargo, ahora, la larga demora de parte de Dios de aparecerse otra vez a Abraham tenía probablemente un propósito. Quizá lo que Dios quería era castigarlo por la impaciencia al no esperar que Dios realizara las cosas en su debido tiempo y en su debida forma. El Señor se le presenta a Abraham diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí encontramos uno de los nombres o atributos divinos. Dios se presenta como yo soy el Shaddai y se encuentra únicamente en los libros de Génesis y Job, 6 veces en Génesis y 31 veces en Job. Habían pasado 24 años desde que Abraham entró en la tierra de Canaán, según lo encontramos en Génesis el capítulo 12 en el versículo 4. Durante los primeros 10 años, Dios le había prometido en reiteradas ocasiones un hijo a Abraham, hasta que éste tomó las cosas en sus propias manos y se unió con Agar y engendró a Ismael. Desde el nacimiento de Ismael no se registra que hubiese recibido ninguna otra revelación divina. Y parece que Abraham pensaba que Ismael entonces era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios, cuando se le encuentra de nuevo, encuentra a un Abraham algo escéptico. Y por esta razón Dios le presentó como el Dios Todopoderoso, para el cual entonces no sería imposible cualquier cosa. Durante 13 años, Abraham no había andado plenamente delante de Dios. De ahí entonces la orden que recibe en este momento: anda delante de mí. Abraham había de caminar como si fuera en la misma senda de Dios, consciente de la vigilancia divina, y debía ante todo estar solícito de la aprobación del cielo. Esta orden que se le da a Abraham, anda delante de mí, es una orden que escuchamos de los 2 primeros patriarcas cuando se dice que caminaron con Dios. Sin embargo, al paso que a Abraham se le pidió que caminara delante de él, esto sugiere un grado menos completo de comunión que el que tenía Abraham al que tenía Enoc, porque Enoc caminó con Dios, mientras que a Abraham se le pide que caminara delante de él. Y se le pide esto porque Dios se lo encuentra después de algún tiempo sin habérsele revelado, un poco escéptico. Puede entonces en gran forma haber implicado el desagrado de Dios por falta de fe que Abraham dio a conocer cuando se unió o cuando le hizo caso a su mujer de unirse con Agar. La orden que se le da a Abraham es: sé perfecto. Así como la justicia recibida por la fe, es decir, la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también entonces un intachable caminar delante de Dios se necesitaba para que se mantuviera. Y ese intachable caminar con Dios se conoce hoy como la santificación. Esta exhortación quizá haya sido una velada referencia al hecho de que la vida pasada de Abraham no había sido enteramente intachable. Dios quería que Abraham entendiera que la relación final de la promesa divina requería
estar más completamente a la altura de la excelsa norma de pureza y de santidad de Dios. Abraham entonces fue llamado a una experiencia más elevada que la que hasta entonces había tenido. Hay un pacto entonces aquí. Esto nos indica no que fuese un pacto nuevo, sino el pacto que el Señor ya tenía con su pueblo, que el pacto que había establecido con él, realizado hace 14 años atrás, estaba por cumplirse. Abraham, que durante los muchos años de silencio pudo haberse preguntado si Dios se le revelaría otra vez. Y entonces en esta ocasión Abraham se postra con temor reverente. Esta actitud de adoración era muy común en los tiempos antiguos y también era una postura para mostrar respeto a los seres humanos. En lo que a mí respecta, dice él, yo sigo dispuesto a cumplir con el pacto de hace muchos años. Esta era no más que una rectificación del pacto que ya se había establecido con Abraham. Y en primer lugar se refería cuando se le dice padre de muchísimas gentes. Recordemos que no solamente por el lado de Isaac proviene el ser padre de mucha gente, ya que Abraham es el padre de muchas tribus que hoy en día son países en el mundo. Los árabes, los ismaelitas, los madianitas y otras tribus arábigas son descendientes de Abraham, por ejemplo, con su esposa Cetura, que lo encontramos en el capítulo 25, en el versículo de 1 al 4. Así que cuando se refiere a padre de muchedumbre de gentes, no se refiere exclusivamente a los israelitas. Por otra parte, los edomitas también estaban allí. Todos estos fueron descendientes de Abraham. Y son hoy los países musulmanes, los países arábigos, que hacen parte de esa descendencia. Sin embargo, en un sentido más amplio, esta promesa se refería a los innumerables descendientes espirituales que pretendían tener a Abraham como su padre. Notemos, por ejemplo, en Gálatas el capítulo 3 y el versículo 39. Así que entonces Dios se le presenta a Abraham y le exige que camine mejor. Y Abraham entonces llega el momento en el cual se le cambia su nombre. Los nombres heredan lo que la persona empieza a hacer o lo que es en su carácter. Y los nombres eran de una importancia mucho mayor para los antiguos de lo que son para nosotros. Todos los nombres semíticos tienen significado y generalmente consisten en una frase o en un sentimiento que expresa un deseo o quizá gratitud por parte de los padres. Dios entonces cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar con sus experiencias, sea pasadas o futuras. Abraham, que significa padre enaltecido, vio entonces cómo su nombre es cambiado y de una forma drástica por parte de Dios hacia otro significado de acuerdo a lo que Abraham estaba experimentando. Es probable que Abraham sea tan solo una forma extendida para algunos de lo que era la palabra Abraham. El nombre Abraham podría traducirse como padre de un gran número, es decir, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así entonces el Señor establece un pacto con Abraham. Los términos y beneficios de este pacto se refieren no solo a Abraham como a un individuo, sino también a todos sus descendientes, tanto literales como espirituales. Y la promesa hecha aquí a Abraham se refiere específicamente a Cristo, como lo encontramos en Gálatas 3:16 y en Hechos 2:30. De acuerdo con Pablo, mediante Cristo todos los cristianos han de compartir la herencia de Abraham.
Lo dice Gálatas 3:19. Por lo tanto, el Señor establece un pacto perpetuo. Y la palabra traducida perpetuo de ninguna forma siempre indica un periodo interminable. Un vocablo perpetuo se usa en la Biblia o se da como un determinado significado que es tal vez circunstancial o de acuerdo a las condiciones o dependiendo de las condiciones que en virtud de su propia naturaleza deben ser persistidas para que pueda continuar ese pacto. Por ejemplo, cuando en Primero de Reyes, en capítulo 1 del versículo 31 se dice, viva el rey para siempre. No se refiere que el rey va a vivir para siempre. Es una expresión de la cual se anhela algo. Por lo tanto, el pacto perpetuo debe tener validez mientras tenga vigencia el plan de salvación. El Señor es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Y el pacto con nosotros depende si nosotros cumplimos con los mandamientos. Quien llega a ser un hijo o hija de Dios no puede desear nada más feliz que estar por la vida eterna en su compañía. Por lo que todos entonces los recursos que el Señor ha provisto para nosotros son para nuestra protección, para nuestro consuelo y para nuestra salvación. Así es, por lo tanto, que ese pacto también es válido para nosotros como hijos espirituales de Abraham, en el cual nosotros somos parte de ese pacto y ese pacto es renovado si nosotros cumplimos con nuestra parte, el cual es cumplir su voluntad, la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.